Hola, comunidad Tinkerling, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto tenerlos de nuevo en estas pláticas tan interesantes que estamos teniendo. Ahora tenemos con nosotros a la psicóloga Juana Enríquez Picasso. Ella es experta Tinkerling y nos va a platicar sobre un tema muy interesante en esta actualidad: dificultades en los estudios de los niños en esta época de COVID. Sabemos que todos estamos en un proceso de tener una nueva normalidad y es la forma en que estamos aprendiendo. Juana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Muchas gracias por la invitación para participar pues, con la comunidad Tinkerlin en estos temas que considero que son pues, importantes, ¿no? En la actualidad. Así es. Y pues te voy a dejar con nuestra audiencia para que nos platiques qué podemos hacer, qué consejos nos puedes dar. Correcto, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se estén sumando en pues en esta charla prácticamente que vamos a dar sobre dificultades en los estudios en época COVID, ¿no? Es una cuestión de emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir a esta generación y que nunca antes habíamos vivido y que vaya que nos ha tomado pues por sorpresa, ¿no? A continuación pues vamos a ver algunas situaciones que han sucedido a raíz de este conflicto o esta pandemia en los estudios, en los adolescentes y en los niños, y también algunas herramientas que podríamos utilizar, ¿no? Voy a solicitar por ahí que me pongan la presentación. Nos vamos a ir guiando de alguna manera con ella para que pues vayamos revisando los temas, ¿no? Que son pues de interés y pues ya posteriormente, después de que veamos esta serie de temas, poder dar respuesta a algunas preguntas que puedan surgir al respecto, ¿sí? Bueno, vamos a ver esta presentación, que son dificultades en los estudios en épocas COVID. Y bueno, a continuación vamos a ver pues los temas, ¿no? Los temas que vamos a revisar el día de hoy para que sepamos de qué va esta charla, esta plática, que esperemos pues que sea de utilidad, ¿no? Para ustedes. Vamos a ver la lista de temas a continuación que pues nos van a ayudar. Tenemos como temas a revisar lo que sería la comunicación, que es muy importante, las emociones que se han desatado a raíz de todo esto, la atención como un papel importante y nos iremos directo a lo que son las dificultades tanto externas como internas, ¿no? Estos serían, digamos, los temas que vamos a revisar de manera muy general y breve, pero con toda la intención de que sean de utilidad para todas las personas, ¿no? Que puedan asistir a esta charla, ¿no? A esta masterclass. Vamos a ver a continuación el primer tema que nos hace referencia a lo que es la comunicación. La comunicación pues es algo muy importante en realidad y es importante que sepamos que se han hecho estudios referentes a esto, ¿no? En la comunicación nosotros tenemos un 35% verbal y un 65% no verbal. ¿Por qué es importante conocer este dato? Bueno, ¿qué es lo que sucede actualmente? En las clases en línea que se están tomando, nos perdemos de esta comunicación no verbal. Es por eso que los niños o los adolescentes pueden sentir como que algo les falta. No tienen esa interacción con los demás, con sus profesores, no se miran a los ojos, no tienen ciertas ademanes que pueden denotar alguna situación. Entonces, el hecho de que no estén viviendo eso, pueden sentir esa sensación de que algo me falta y no estoy aprendiendo, ¿no? No quiere decir que no estén aprendiendo, pero sí puede crear esa sensación de que no estamos logrando lo suficiente, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a ver otro tema que también es interesante referente a el aprendizaje o lo que serían los estudios como tal, ¿no? Que sería el tema de la atención. La atención es algo que es considerado muy importante para la psicología, ¿sí? Y vamos a ver lo que serían emociones, sentimientos y conductas que se han desatado, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede?
los niños y los adolescentes en casa son de una manera y cuando salen a la calle o al mundo exterior, que en este caso era la escuela, son de otra manera. Con la pandemia y este confinamiento, no se ha podido de alguna manera sacar todas esas emociones y se han desatado otras. Tenemos por un lado lo que sería el miedo. El miedo es algo que se le puede transmitir a un hijo, tal vez a través de las noticias. Si bien no los podemos aislar de esas noticias, sí es algo que se ha venido manifestando. Ya lo han mencionado organismos como lo que es la UNICEF o la UNESCO, que se ha de alguna manera presentado miedo en los estudiantes. Otro sería tristeza. Quizás si tuvieron alguna pérdida en casa, ansiedad, que es algo muy común, quizás descubrimos que nuestros hijos están comiendo más de lo debido o de alguna manera están un poco más desesperados. Otro sentimiento puede ser el enojo, que de alguna manera estén enfadados con ellos mismos, con los demás o hasta con la misma escuela. Otra conducta que también se manifiesta es el apego. En el apego nos referimos a qué tanto quiero ser cuidado. Entonces se han mostrado o se han estudiado que algunos niños o adolescentes tienen esta cuestión de apegarse más a las figuras paternas o los tutores o desapegarse, aislarse un poquito precisamente por este encierro, este confinamiento donde no conviven con los demás. Asimismo, se puede mostrar incertidumbre. Vaya, los adultos tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a suceder, pero eso no quiere decir que los niños o adolescentes tampoco tengan esa incertidumbre, porque lo ven o lo viven en sus casas. Pueden también, tener sentimientos o conductas de irritabilidad, sentirse un poco más molestos de lo debido, sentirse aburridos, que es algo que reportan mucho los estudiantes, o sentirse en aislamiento. Porque es importante saber qué emociones, sentimientos o conductas ha desatado esta pandemia. Una, para entender más a nuestros hijos, que sería lo primordial, y la otra es de qué manera los podemos ayudar. Si bien es cierto que muchos niños ya manifestaban algún tipo de conducta como estas, parece que el confinamiento ha desatado esas emociones que tienen o esos sentimientos. Ahí es importante, pues de alguna manera, hablar con ellos y poderlos escuchar, ¿sí? Bueno, eso sería por ese lado de los sentimientos. Vamos a ver a continuación otro tema que ya me adelantaba hace rato, que es sobre el tema de la atención, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la atención es algo primordial para que se logre el aprendizaje. Tenemos que la atención es un proceso psicológico básico que básicamente nos permite eh, discriminar estímulos, ver un estímulo y dejar de lado otro estímulo. Es como si les dijera concéntrense en la palabra atención y dejen todo lo demás. Pero ¿qué es lo que sucede ya en la práctica? Cuando se están tomando clases, hay muchos distractores, hay muchas cosas a nuestro alrededor, llámense sonidos, llámense gente moviéndose o muchas otras cosas que verdaderamente distraen y es prácticamente imposible poner atención a las clases. Si bien es cierto que hay niños que ya manifestaban problemas de atención, ahora se puede notar más que hay niños que de alguna manera no focalizan esa atención. Otra variable que puede existir, aparte de los distractores, es la edad. En niños pequeños, el periodo atencional es más corto que en niños más grandes. Por ejemplo, a un niño de preescolar, el periodo máximo de atención que podemos obtener de él serían de 30 a 35 minutos y después de eso sería un poco difícil que prestar atención. Lo tenemos que tener en cuenta al momento de ponerlo a estudiar o que esté en las clases. Por eso se recomienda que tengan pausas activas, que tengan pausas para relajación o pausas para hacer algo divertido y después continuar con la labor de aprender o de tomar una clase. Otro factor que también influye sería el descanso. En el descanso podemos notar algo. Han variado mucho los horarios que tenemos hoy día. Los niños se levantan más tarde o se acuestan más tarde. Entonces, se recomienda que se tenga una rutina, es decir, hacer algo similar a lo que se hacía antes.
que el niño se levante temprano, que se aliste, que desayune y posteriormente tenga su periodo de estudio, que después tenga un periodo de relajación. ¿Qué ha pasado últimamente con estos horarios que se tienen en las clases? Que han variado mucho. Entonces, un niño que no está bien descansado también puede ser un factor que influya en la capacidad de atención que pone en una clase. Asimismo, otra variable sería la motivación. Esto es algo como generalizado, muchos niños se sienten desganados, se sienten con falta de interés hacia las clases, se sienten muy, muy desmotivados. Y a lo mejor lo que podríamos hacer con estos niños es de alguna manera mencionarles el hecho de que es algo pasajero. Sí es cierto que no sabemos qué tiempo va a durar esto, pero sí es importante que los motivemos a que el aprendizaje siempre es algo que construye y algo que importa, ¿no? Eso es en cuanto a la cuestión de la atención, que como ya les decía, hay niños que han manifestado problemas de atención antes, o sea, en las clases presenciales ya tenían problemas de atención. Sin embargo, hoy día niños que aparentemente no tenían problemas de atención parece que lo tienen. Es decir, si tuviéramos todo esto junto, muchas distracciones, pequeños no descansan y no están motivados, seguramente el nivel de atención no va a ser tan alto. Pero si a pesar de tener todo esto solucionado, el niño no puede poner atención para algo, esa podría ser como una pequeña señal de que algo está sucediendo a nivel atencional y a lo mejor sí se requeriría que lo viera un especialista como para determinar si pudiera tener algún problema en este sentido. Bueno, y a continuación vamos a ver entonces otro tema que habla de lo que serían las dificultades como tal, ¿no? Tenemos primero las dificultades externas, que son las que vamos a revisar. Se dicen dificultades externas porque sí son dificultades que tiene un alumno, pero no son propias de él, son más del ambiente. Y bueno, una primera dificultad son los recursos. No todas las personas tienen acceso a los mismos recursos tecnológicos. Algunos niños ven, toman clases en su celular, ¿no? En un celular de sus papás. Algunos tienen la oportunidad de tener un equipo electrónico o una computadora y pueden tomar sus clases o pueden tener sus materiales. Algunos ni siquiera tienen acceso a ellos. Otros tal vez tengan acceso, pero no tienen, digamos, la destreza para manejar todas las paqueterías que se manejan actualmente para tomar las clases. Esa es una primer limitante. Otra limitante o dificultad que tenemos son los horarios. Como ya mencionábamos hace rato, esto ha hecho que los horarios que tienen las personas que estudian sean muy variables, como que no tienen una organización, no están llevados de alguna manera de una manera ordenada para que se pueda seguir una rutina. Somos gente de rutina, por eso cuando nos quitan la escuela de un día para otro, como que todos no sabíamos qué hacer. Ahorita parece que hay un poco de adaptación, pero aún así los horarios pareciera que no están cumpliendo con lo necesario. Otra dificultad que se tiene, y esta considero que es la más importante, y de esta podríamos tratar un tema de horas, que es el acompañamiento. A los padres de familia les ha tocado el rol de ser acompañantes de sus hijos en esta pandemia a nivel estudios. Sí es cierto, los papás son profesores, no tienen una formación pedagógica. Es más, muchos papás no tenemos a lo mejor los conocimientos suficientes en todas las materias, que eso puede ser hasta cierto punto algo natural. Pero lo que sí esperaríamos de un acompañante es que sea muy amoroso, que tenga mucha paciencia con sus hijos, cosa que no ha sucedido. Algunos papás verdaderamente se han desesperado con sus hijos, han sido muy enérgicos porque consideran que no hacen las cosas como a ellos les gustaría que las hicieran. Yo en la práctica que tengo en atención a niños y adolescentes me ha tocado trabajar con muchos papás que de alguna manera no han tenido la paciencia suficiente como para acompañar a sus hijos en esta labor, ¿no? Es la labor que les tocó en este momento, no hay otra, es decir, si sus hijos no tienen el apoyo de ustedes, ¿de quién lo tendrían? Si bien es cierto que se comunican con sus profesores, quien está de alguna manera junto con son ustedes, ¿no? Son los padres de familia. Entonces, la labor del acompañamiento es muy importante. Los papás de alguna manera tendrán que ser muy amorosos, muy comprensivos
y tener toda la paciencia para con sus hijos. Algunos han tenido buenos resultados, otros no tanto, pero sí que hay técnicas de estudio, sí que hay maneras de investigar y poder saber qué podemos hacer al respecto. Y otra dificultad externa sería la cantidad de información que se revisa. Si nos vamos a pensar y hiciéramos una comparación de la escuela presencial con la escuela en línea, la verdad es que en la escuela presencial se ve mucho, son muchas horas, y hagan la cuenta de cuánta información podemos ver en esas horas. Ahora que no estamos en la escuela presencial y que estamos afuera, pareciera que es mucha información, pero en realidad es la información justa y necesaria para que se pueda ver un tema, reforzarlo, entenderlo. Sin embargo, quizás porque no se está organizando el tiempo, hay también maneras de organizar la información, de organizar los temas, de organizar las actividades que se van a hacer para que se pueda trabajar. Eso sería en cuanto a dificultades externas. Vamos a ver las dificultades internas, que podrían ser pues las más preocupantes o las que más nos podrían llevar, ¿no? A continuación, revisemos las dificultades internas que puede presentar un niño, niña o adolescente en su día a día actualmente estudiando en las clases en línea. ¿Okay? Veamos a continuación las dificultades de tipo interna que se presentan. Fíjate, Juana, que estamos teniendo problemas para escucharte. No sabemos si pueda ser parte de los audífonos, o sea, el internet que está presentando esto. ¿Puedes tú revisar tu audífono o tu volumen para ver si es por allá? Ok. A ver, ¿me escuchan ahí? O... Sí, todavía se escucha mal, bastante mal. Si te quitas los audífonos, será mejor. A ver, vamos a ver si no tengo ese problema. A ver. A ver, habla. Parece ser que ya no se escucha el ruido. No, no te escuchamos. Vuélvete a poner los audífonos a ver si así podemos entender o ver si ya se solucionó el problema y a lo mejor estaban mal acomodados o mal conectados. ¿Sí me puedes escuchar? Sí te escucho, pero creo que se escucha mal la voz. ¿O sí me escuchan ahí? Sí te escuchamos, se escucha mal, pero bueno, pues vamos a continuar. ¿Sí me puedes escuchar? Sí, yo escucho bien, nada más que creo que el sonido no es tan bueno, ¿no? El que Sí, así es. me están escuchando como en robot, más o menos. Sí, así es. Estamos aquí con problemas de sonido. No sé si sean tus audífonos. Eh, bueno, pero vamos a intentar entender un poquito para proseguir con esto. Adelante. Ok, bueno, voy a tratar de que se escuche un poquito mejor. Creo que no, ¿verdad? Se sigue presentando problemas. No sé si sea parte de la conexión de los audífonos. No, creo que no. Ahí ya te escuchabas mejor. Sí, ahí te A escuchabas. ver, ahí listo. Entonces, si está mejor, podemos continuar.
Pues seguimos teniendo problemas. Ahora yo creo que estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Esto siempre pasa cuando es una transmisión en vivo. Esperamos un poco de paciencia para ver si lo podemos solucionar por un momento. Eh, Esperemos que Juana también nos ayude un poquito. Y bueno, pues aquí estamos atentas para poder solucionar este problema técnico que estamos teniendo. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí ya te escuchamos. A ver. Ok, es que estoy con el audio del teléfono Ah, y, perfecto. y por acá estoy con la transmisión. Bueno, esperemos que se solucione ahorita ese problema. Luego Claro, qué bueno que lo resolvimos. sucede. Adelante. No sé dónde me quedé, no sé si lo anterior lo pudieron escuchar bien. Pues aquí en dificultades internas, si quieres con eso continuamos. Muy bien. Bueno, ya como para ir finalizando, las dificultades internas que presenta el mismo niño, el mismo alumno. Una puede ser la adaptación, que no se esté adaptando a las clases a distancia. Hay clases que son de conectarse sincrónicamente al mismo tiempo, otras son de ver actividades, desarrollarlas, y a lo mejor eso puede ser un poco diferente. Y sabemos que los cambios siempre, algunas personas se adaptan rápido y otras pues les cuesta más trabajo, ¿no? Esa puede ser una dificultad. Otra, la comprensión, que ese sí es como un foco rojo grande. Normalmente, o aunque no lo parezca, los videos que mandan los profesores, los libros y las clases tienen un método didáctico, es decir, para que se entienda. Si pese a ello el niño o el alumno no entiende, no comprende, lee, vuelve a leer y así sucesivamente y no se consigue algo, sí estaríamos hablando que a lo mejor hay un problema de comprensión, ¿no? Llámese comprensión lectora o de habilidades educativas. Entonces, sí sería importante identificar, en caso de que fuera el caso, para ver si podemos que un especialista de alguna manera ayude a ese niño. Otra dificultad es el autoaprendizaje. Si algo está sucediendo con esta modalidad, es que nos obliga a ser más autodidactas, a de alguna manera leer, comprender, investigar, y es algo que de alguna manera se tiene que fomentar. Algo que también ha sucedido mucho es, en el afán de cumplir, entregar las actividades, muchas mamás o padres de alguna manera ayudan a sus hijos o hasta les hacen los trabajos. Y sí es importante que de alguna manera fomentemos que los los alumnos tengan su propia manera de ir aprendiendo, que vayan construyendo su aprendizaje. Y finalmente otra dificultad interna, que es algo que habíamos hablado, que es el interés que le tienen. Aquí también va de la mano de los padres de familia. Muchas veces los padres de familia transmiten ese desinterés porque se sienten agobiados y hacen que su hijo no tenga esa factibilidad, ¿no? Entonces sí es importante ir motivando al niño, ¿no? En términos generales. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, a continuación vamos a ver una especie de resumen de lo que vimos o de las cosas que podríamos hacer en un momento dado para que podamos pues ayudar a nuestros hijos, ¿no? Vamos a ver cuáles son como unos tips o unas herramientas que podríamos utilizar y una sería entender, ¿no? Entender que esto que está sucediendo no es fácil, que no es algo de alguna manera a lo que estuviéramos acostumbrados y tenemos que entender que hay muchas emociones o conductas que hay alrededor y eso nos implica ser más amorosos, ¿no? Escuchar, de alguna manera tener esa charla, cómo te sientes, qué está pasando, qué estás sintiendo, cómo puedo ayudarte para que se sientan pues acompañados, ¿no? Generar un ambiente que de alguna manera propicie que podamos estar en un lugar libre de alguna manera de distracciones y que se fomente un poco más el poner atención. Acompañar a nuestros hijos desde el amor, ser muy de alguna manera pacientes para poder
de alguna manera hacerle más llevadero esta situación. Identificar y pedir ayuda, es decir, si yo identifico que mi hijo sí está teniendo problemas en sus emociones o en la atención o en aprender, en comprender ciertas cosas, sí sería importante pedir ayuda. No está de más hacer una evaluación o ver qué sucede, de qué manera podemos apoyar y motivar, ¿no? Mencionarles que de alguna manera esto es algo, aunque no tenemos fecha, es algo que puede pasar, ¿no? Y bueno, ya a nivel general o cerrando estos temas, podría comentar que sí somos una generación que nunca nos había tocado vivir una pandemia de este tipo, pero si esto hubiera sucedido, no sé, en los años 50 o en los años 80, lo que hubiera pasado es que todos nos hubiéramos encerrado y las clases se hubiera perdido un año de estudios. Esto no fue así, ¿no? Hasta cierto punto, pues, considerémonos privilegiados por seguir estudiando a pesar de una crisis mundial, ¿no? Eso sería en términos generales lo que les podría brindar referente a este tema de dificultades en los estudios. Y pues muchas gracias por poner atención, aunque tuvimos ahí esa falla, pero eso sería como en términos generales. Al contrario, muy interesante. ¿Y qué razón tienes cuando dices que efectivamente no hemos perdido un año, ¿no? Como quiera que sea con esta tecnología, que aunque a veces nos falle, como es el momento, estamos teniendo pues un gran paso adelante. Los chiquitos pues siguen estudiando, están tratando de salvar el año y es súper, súper interesante y motivador lo que acabas de decir. Fíjate que tengo unas preguntas de nuestra audiencia que me gustaría hacerte, que están muy interesados. Me dicen que, ¿qué pasa si mi hijo presenta una conducta o emoción que antes no presentaba? ¿Cómo puedo yo actuar como madre o padre? Bien, sí, hablábamos de las emociones y sí bien es cierto que hay emociones que normalmente tienen los niños a ciertas edades, pero sí hay que entender que esta situación ha generado otras emociones muy diferentes. Si esas emociones son parte de un colectivo, pues a lo mejor estamos dentro de lo general, hay que apoyarlos, pero si se salieran de, es decir, mi hijo empieza a tener como ganas de dormir mucho, comerse las uñas, empieza a estar más irritable, pelea con sus hermanos. De alguna manera tendríamos que entender que se está saliendo un poco de la norma o de lo típico. Entonces habría que ver, ¿no? Auxiliarnos, buscar ayuda, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Aquí me preguntan, ¿cómo puedo tener más paciencia? Bueno, sabemos que hay que recurrir a muchas estrategias, pero tú que eres la experta, ¿cómo se puede tener más paciencia con los niños o los adolescentes? Sí, la paciencia es algo que se construye día a día, no es algo que se va y se compra en el súper o se ordena a domicilio. Sí hay que, de alguna manera, primero tener en cuenta que no es fácil. Si para un adulto no es fácil, para un niño no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene paciencia? Más que como una receta es, comprendo a mi hijo lo que está pasando, siento que si algo no lo hace perfecto, no pasa nada, si algo no se entrega a tiempo, no pasa nada, trato de ver qué ritmo tiene, conocer a mi hijo, para que de alguna manera pueda, pues, ser la persona que acompaña, pero de manera paciente, ¿no? De una manera amorosa, como les decía. Así es, muy cierto. Oye, ¿y cómo puedo saber? Me preguntan también, ¿cómo puedo saber si mi hijo presenta un problema de aprendizaje? Ok, si presenta un problema de aprendizaje, una de las primeras directrices de problemas de aprendizaje es la comprensión. Si mi hijo lee y no comprende lo que está leyendo, ¿cómo podemos saber? A ver, ¿qué dice aquí, no? Muéstrame algunos detalles. ¿Qué entendiste de esto? Ese sería un primer foco. También es muy probable en las cuestiones de matemáticas. Las matemáticas es algo muy complejo, pero si de alguna manera al hacer las operaciones notamos que se explicó o se pusieron ejemplos a lo mejor con objetos y aún así no se captó, podría ser un problema de razonamiento numérico, ¿no? Entonces, también hay problemas en lo que sería la lectura o la escritura. Muchos papás dicen, es que tiene la letra fea, así tal cual usan esa expresión. La letra fea, les digo, siempre se corrige, hay ejercicios. El problema es de que escriba al revés las oraciones, que invierta, que quite, que se coma letras, ¿no? Como decimos.
Entonces, ese sería un indicativo que algo, de alguna manera, está sucediendo. Esos serían como los primeros indicativos. Y Así en es. un momento dado, acudir igual, ¿no? Con alguien que pueda, pues, ver qué sucede, ¿no? Si se le da una, como le llaman, clases extras, y aún así, con alguien que tiene la formación, no puede captar ciertas ideas, habría que revisar si es una cuestión de memoria, de razonamiento, de percepción. Exacto. Oye, y bueno, sabemos que ahora los chicos necesitan un lugar que a veces no se tiene el espacio en casa para que los chiquitos estudien, pero ¿cómo podría yo acondicionarle un lugar adecuado para sus estudios? Pero un lugar adecuado tendrá que ser un lugar cómodo, un lugar ventilado, que tenga suficiente iluminación, de preferencia libre de distracciones. Ujú. Sabemos que las casas pues son para vivir, no para que sea salón de clases o oficina, pero hemos tenido que adaptarnos a lo que hay. Esa es como que la base de la evolución de cómo hemos de alguna manera sobrevivido, los que se adaptan. Entonces es buscar un espacio que tenga ciertas características, sobre todo de distracciones. ¿Qué sería algo sin distracción? Una mesa que no tenga más que los artículos, como cuando iban a la escuela y tenían su banca, Ujú. algo así, podría ser algo ideal, ¿no? Ventilado, iluminado y libre de distracción, o sea, nada de que voy a prender la tele, de preferencia si pudieran no haber personas alrededor, de preferencia, aunque es pues muy difícil, ¿no? Ujú. Exactamente, sí, porque a veces los chiquitos, cualquier distracción, bueno, pues ya pierden todo interés. Y la Así es. última que te voy a hacer es, ¿de qué manera puedo yo organizar sus horarios de él, con los estudios, mis horarios, a lo mejor si yo trabajo o ahora estoy haciendo oficina en casa, ¿de qué manera puedo organizarme mejor? Sí, la manera en la que podríamos organizar los horarios de los pequeños es tratar de hacer algo similar a lo que hacíamos en el día a día, ¿no? Ujú. Que se levanten, que desayunen, que estén bien alimentados y que tengan ciertas horas dedicadas al estudio. Yo sé que hay escuelas que son al mismo tiempo y otras son en diferentes horarios, pues hay que sumar la cantidad de horas de alguna manera, cuáles son dedicadas al estudio y cuáles son dedicadas al ocio, ¿no? A que se Así es. diviertan, a que se distraigan, porque Ujú. si no pareciera que un niño se la pasa estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y Ujú. eso no habla más que de una mala organización de los tiempos. Así Entonces es. hay que cuantificarlo en horas, ¿no? Si va 6 horas, que 6 horas se dedique a eso, aunque tenga su hora de comida o lo haga en diferentes horarios. Otra cosa que también nos puede ayudar es, hay niños que si les cuesta mucho trabajo pararse tarde, quiere decir que tienen un cronotipo vespertino, o sea, su hora de mayor actividad o de mayor potencia para aprender sería en la tarde. Pero si hay niños que se levantan temprano, pues sus mejores horas son en la mañana. Esa sería como un indicativo. Ah, mira qué interesante. Bueno, pues yo creo que este es un tema que nos daría muchísimo más, nos tardaríamos horas platicando acerca de qué podemos hacer, pero los tips que nos has dado han sido muy interesantes. Agradecemos muchísimo tu participación. Sabemos que tuvimos ahí un problemita técnico, pero más adelante igual, si nuestra audiencia nos lo pide, pues te volvemos a invitar. Nos daría mucho gusto volver a compartir contigo. Ahora nuestra comunidad te puede localizar a través de tu perfil en Tinkerlink. Al final de la aplicación se va a poner, de la presentación se va a poner un QR para que la gente te conecte directamente. No se pierdan Súper. en comunidad Tinkerlink las participaciones de nuestros expertos. Juana, te agradezco muchísimo. Nos sabes todo este tema de gran interés y esperemos que les haya sido también de mucho interés a nuestra audiencia. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, ¿no? Sobre todo porque siempre es importante, pues, lo que de alguna manera uno sabe, pues, ofrecerlo a la gente, ¿no? Que la gente sepa. Hay gente que tiene acceso, hay gente que no tiene acceso, pero siempre es importante. Muchas Perfecto. gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Excelente tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.